Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 24 del libro de Mateo. Es un estudio relámpago. Hemos venido desarrollando unas reflexiones desde algunas semanas atrás y como ya les dije anteriormente, vamos bien rápido, aunque este estudio de este capítulo 24 genera bastante tiempo y muchas otras escrituras, otros textos de la palabra del Señor que deben ir compaginados y relacionarlos muy bien con el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces hagamos memoria de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que estamos leyendo los textos bíblicos en la traducción del lenguaje actual. Entonces vamos a repasar algunos apartes de lo que nos dice la Biblia allí en Mateo capítulo 24, los versos 29 al 35. La Biblia nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Esta traducción dice: cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Eso es lo que dice allí esa traducción del lenguaje actual. Vuelvo y les repito que la traducción Reina Valera tiene unas expresiones que son lo mismo, pero en otras palabras, y esta versión nos da una traducción de, como su mismo título lo indica, lenguaje actual. Entonces, les recuerdo que ya ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, porque estamos en la tercera etapa de esta profecía que dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. La primera es la del arrebatamiento de la iglesia. La segunda es la gran tribulación, y estamos aquí en esta tercera etapa que es la venida del Señor Jesucristo. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, como ya ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús está con el Señor gozándose. Puede ser que esté en una fiesta especial con el Señor Jesús. Eso es un tema que lo podemos dejar para después, pero de todas maneras la iglesia, los escogidos para ese momento del arrebatamiento de la iglesia, bien sea que hayan muerto o que estemos vivos, pues los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y entonces nos hemos ido con el Señor. Como hemos venido observándolo a través de los textos que hemos leído estas semanas anteriores, la iglesia se fue con el Señor en el arrebatamiento. Y entonces empieza la gran tribulación, que es la segunda etapa. La gran tribulación, que es una etapa que el ser humano no quiere vivir, porque no lo podemos describir. Realmente no hay forma de describir cuánto sufrimiento van a tener las personas que se queden aquí en la tierra para sufrir esa gran tribulación. Gran tribulación, no tribulación, muy grande es
Recordemos algo también que dice la Escritura, y es que, y si esos días no fuesen acortados, por causa de los escogidos nadie sería salvo. Entonces, muchas personas han tratado de como malinterpretar esa escritura, porque hoy en día el tiempo está pasando rápidamente. Y mucha gente dice, bueno, es que eso está escrito, dice que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Y no se refieren a estos días, porque los días no han sido acortados. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. El día y la noche son 24 horas y está establecido así desde un principio y hasta ahora seguirá siendo así. Hasta ahora ha sido así y seguirá siendo así. Entonces no es que los días se vayan a acortar en este tiempo en el que estamos viviendo, porque nos parece a nosotros que el tiempo pasa rápidamente y llega el lunes y el viernes y el sábado y el domingo rapidísimo, y pasan los meses y pasan los años y estamos pensando, es que eso está escrito, que si los días no fueren acortados, pero no es porque no es para este tiempo. El tiempo está corriendo velozmente porque nos parece así, pero cuando se habla de que los días serían acortados, se habla de esa gran tribulación de esos 3 años y medio. Por eso les digo que estamos yendo a grandes rasgos, rápidamente, y no estamos definiendo una por una cada cosa que va a suceder con muchos detalles y con muchos versículos, porque nos extenderíamos por varias semanas. Y pues el propósito es de que nosotros mismos también leamos la Escritura y con los textos que hemos compartido aquí en estas reflexiones puedan tener referencia bíblica y ustedes mismos también puedan ir estudiando más. Porque de eso se trata, de leer la Biblia, escudriñarla, o sea, leerla con mucho detenimiento y tratar de entenderla, pidiéndole sabiduría al Señor Jesús para que por medio de su Espíritu Santo nos revele su palabra. Y se habla estos días que serían acortados, es de esos 3 años y medio de la última, porque serían 7 años de gran tribulación, pero los últimos 3 años y medio serían, o 7 años de manifestación del anticristo, y los últimos 3 años y medio serían de una gran tribulación, cual nunca la hubo ni nunca la habrá jamás en la historia del ser humano, dice la Biblia. Entonces, a ese tiempo es que se refiere. Si el tiempo no fuere acortado por causa de los escogidos, nadie sería salvo, porque va a haber algunos que van a ser salvos durante ese tiempo si resisten esa gran tribulación, juntamente con el pueblo judío también. Pero es de esos 3 años y medio último de los 7 años de manifestación del anticristo a los que se refiere la Escritura, que si el tiempo no fuera acortado, es decir, si fuera más largo de 3 años y medio, si fueran 5 años, 6 años, 7 años, entonces nadie sería salvo porque nadie resistiría. Entonces más o menos es a ese tiempo, en mi forma de pensar, que se refiere la Escritura. Ahora, como ya ha ocurrido el arrebatamiento y ya empezó, también está para terminar la etapa de la gran tribulación. Entonces, para ese tiempo dice la Escritura que el sol se pondrá oscuro y dejará de brillar la luna. ¿Por qué se pondrá oscuro el sol y dejará de brillar la luna? ¿Por qué caerán las estrellas y temblarán los poderes que están en el cielo? Es una buena pregunta que debemos hacernos, porque recuerden, estamos ya en la etapa final y es donde va a venir el Señor Jesucristo a la tierra. Para los que se han quedado, esa va a ser una señal. Se van a acordar de que la iglesia ya fue levantada, que el Señor Jesucristo se llevó a la iglesia, que hubo esa gran tribulación, que ellos los que se quedaron pudieron resistirla. Vamos a decirlo entre comillas, pudieron resistirla, si es que
su amor por el Señor Jesús es más fuerte que el hambre, que la sed, que las tribulaciones que van a vivir en ese tiempo, las angustias, quizás la desnudez, la falta de amor, de cariño de los seres humanos, el odio y casi que por último la muerte ya. Entonces, ¿por qué se pondrá oscuro el sol y por qué dejará de brillar la luna? ¿Por qué caerán las estrellas y temblarán, como dice este texto, los poderes que están en el cielo? Eso tiene una razón de ser, porque la señal ya se va a ver. Y es porque en el cielo se va a ver una señal, y es indicando que el Señor Jesucristo viene de nuevo. Y claro, como viene el Señor Jesús con todo su resplandor, Él eclipsará el sol y a la luna también. Y el sol no brillará más y la luna tampoco, porque con su resplandor eclipsará, opacará al sol y a la luna, y ese resplandor de gloria con que viene el Señor Jesucristo es el que va a interponerse entre el sol y la luna y dejarán de brillar. Porque recuerden que el Señor Jesucristo habita en luz inaccesible, o sea, una luz que no tiene acceso. Y es tan brillante esa luz, es tan potente esa luz, que eclipsará al sol y a la luna misma. Ese texto de que el Señor Jesucristo habita en luz inaccesible está en Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 16. Entonces, ¿por qué también dice la Escritura que temblarán los poderes que están en el cielo? También hay una razón de ser. Los ángeles no van a temblar de miedo, ni las huestes celestiales, porque ellos conocen al Señor Jesús, están con el Señor Jesús, lo alaban, le dan honra y gloria todo el día, todo el tiempo. Pero se me ocurre a mí pensar que serán los remanentes, o sea, los residuos de los ángeles malos, incluyendo a Satanás. Ese texto dice que temblarán los poderes que están en el cielo, en las partes altas de la tierra. Entonces eso es lo que se me ocurre a mí, pensar que es el remanente de esos ángeles malos que están allí en las huestes, son las huestes espirituales en los aires, huestes espirituales de maldad que están en los aires, y esos son los que van a temblar. Porque se dan cuenta que viene su jefe, que viene el Hijo del Hombre, es decir, viene el Señor Jesucristo a la tierra para terminar con el mundo malo. Entonces, como hemos visto la semana pasada y la antepasada, lo que debemos hacer es procurar irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia y no pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Porque cuando todo el mundo vea esa señal del Hijo, de que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor más, las personas que tuvieron algún conocimiento del Evangelio se van a dar cuenta que lo que sigue es ver al Señor Jesucristo viniendo con su gran poder y con sus huestes celestiales. Por eso dice la Biblia que cuando le vean venir, todos los países del mundo temblarán de miedo. Es que el Señor Jesucristo ahora es nuestro abogado, es nuestro Salvador y es el que nos ayuda para que nosotros obtengamos la salvación. Por eso, cuando el Señor Jesucristo venga, los países van a temblar de miedo y sus gobernantes, porque viene el Señor Jesús es a juzgar al mundo y a condenarlo eternamente y para siempre. Creo que aquí ya terminamos con nuestro estudio relámpago del capítulo 24 del libro de Mateo. Esa es la palabra, ese es el mensaje. La paz de Cristo y un abrazo para todos.